Su Excelencia, señor embajador, estimado colega, periodista Luis Manuel Botello, distinguidos candidatos, distinguidas damas y caballeros presentes en este foro, quiero señalar que esta iniciativa se enmarca dentro de una necesidad urgente en nuestro país, cuál es la de fortalecer al ciudadano para que desde su perspectiva se vea la política que al final de cuentas debe estar diseñada, estructurada y ejecutada para satisfacer las necesidades de esa ciudadanía. Un poco perdido en la temática que estamos planteando en el día de hoy, preparé un discurso con toda la seriedad que un encuentro como este amerita y que voy a permitirme leer, no obstante que no está precisa y justamente enfocado en la temática, pero que sí tangencialmente la toca en buena medida. Cuando se me solicitó que reflexionara sobre el papel de la sociedad civil y los medios en el proceso electoral que estamos viviendo, no podía quitarme de la mente que esta disertación se produce en el escenario de un proyecto que se llama Cuida tu Voto y que se realiza para promover la transparencia y la rendición de cuentas. Ni tampoco podía quitarme de la cabeza otros predicados del proyecto, como el voto a conciencia y las plataformas electrónicas. Luego fui visualizando todo el argumento discursivo en una perspectiva paradójica, que me trajo a la memoria a mis abuelos y a mi padre y a mi madre saliendo a votar allá en los campos pariteños. En aquella casa solariega de los Pinilla no había siquiera una máquina de escribir. Mis abuelos y mis padres pertenecían al paradigma mecánico, a la máquina de moler maíz, al barbiquí, ese que ahora se llama drill, al serrucho, al lápiz de punta refinada a punta de navaja. En fin, aunque quizás ya había algunos genios pensando en espectaculares desarrollos tecnológicos en los campos donde me crié, sin sofisticaciones tecnológicas, en cambio predominaba y se admiraba la fe, la justicia, la honradez y el amor al prójimo, y sobre todo el respeto. Me formé en escenarios humanistas y aunque crecí en otro paradigma, el electromecánico, predominó siempre el honor, la hidalguía de la ética sobre los asombros tecnológicos. Mis hijos pertenecen al paradigma electrónico, pero bajo la influencia deliciosa de la buena familia. Tal vez mis nietos lleguen a sobrecogerse en un paradigma ya anunciado, el paradigma cuántico, y quizás a la velocidad que vamos, yo llegue a disfrutar con asombros aún mayores y casi incomprensibles en mis adultos años de esos asombros inexplicables y hasta temidos a los que nos han acostumbrado los tiempos actuales. Hago estas reflexiones para presentar la paradoja enunciada, esa donde la tecnología debería ser realmente una herramienta para ser mejores seres humanos, cuando no herramientas que a veces enajenan en vez de liberar. Porque con igual asombro percibo con desconfianza y a veces con sobresaltos la realidad desesperanzadora que nos abruma en las contradicciones que sobrecoge a nuestra sociedad, inmersa en actos de corrupción, de subterfugios que intimidan y de una cotidianidad donde el juega vivo se impone vergonzosamente a la magnanimidad de los principios y de la ética. ¿Qué es el voto a conciencia y cómo puede la tecnología actual hacerlo prevalecer sobre el antivoto?
ese al que recurren los políticos de hoy. En los tiempos de mis ancestros se votaba con ciencia. Hasta el analfabeta distinguía en las conductas y los gestos al político bueno del malo. Y no es que no había trampas, las urnas se perdían en los largos recorridos a lomo de caballo hasta el lugar del conteo. Pero era difícil superar el tamaño de las avalanchas de votos que preferían a los hombres de bien, al político todavía influido por las propuestas humanistas, sobre el tramposo de turno, a esos a quienes la democracia, para quienes la democracia es solo el gobierno de las mayorías, olvidando el consustancial añadido del fervoroso respeto a todas las minorías. La paradoja, la contradicción, es el elector cada vez menos consciente, con herramientas cada vez más sofisticadas. El panameño común, inmerso en su paradigma cuasi mecánico, enfrenta ahora la propuesta de tecnologías electrónicas que le dirán en pocas horas quién es el triunfador en las elecciones. Pero sigue confiando en el paradigma mecánico, ese que cuenta papeleta a papeleta sus preferencias electorales. Y lo enajena la publicidad, la mentira, la duda, el clientelismo y hasta el soborno de jamones y tanques de gas. Piensa que en el universo de la corrupción, de la computación, la trampa es más fácil y difícil de detectar que en el tiempo de las urnas viajando a lomo de caballo. Vive una angustia inexplicable que debe aceptar y sufrir en silencio, sabiéndose víctima del peor enemigo de la democracia, la ignorancia. Y aclaro, la ignorancia no tiene nada que ver con el coeficiente de inteligencia. La ignorancia tiene que ver con la negación consuetudinaria al acceso a la educación y a la formación de calidad. Hay ignorantes en todas las capas sociales, igual que los hay genios en todas ellas. Al Tribunal Electoral le interesa y mucho resolver la contradicción. Que cada elector confía en su institución electoral es un hecho innegable. Lo que nos queda es el reto de compaginar las tecnologías con la conciencia ciudadana. Y sabemos que la tecnología puede ayudar a cumplir semejante meta. Este reto es inmenso. Se traduce en reorientar y normar el alcance del mercadeo político, que en la búsqueda de cumplir la meta comercial induce a creer como si fueran verdades todas las mentiras imaginables de los candidatos que se publicitan inmisericordiamente en centenares de cuñas. Se traduce en corregir la ausencia de debates de altura, en prohibir los cientos de actos públicos donde prevalece la farsa sobre la conciencia. La paradoja se exorciza si junto a estas propuestas de eficiencia tecnológica se programan actividades de concienciación ciudadana, democrática y electoral. Por eso vamos a atender con mayor intensidad e inquietud la formación del elector y el perfeccionamiento de su capacidad de elegir bien. Así, los conteos de votos no serán más que un mecanismo que corroborará la participación democrática feraz y de convicción. Siempre en sintonía, en sintonizada consonancia con la sociedad civil, sobre la que me gusta repetir que son quienes hacen las elecciones en Panamá, por lo que seguiremos poniendo nuestros mejores empeños en el reclutamiento y capacitación de más de 30.000 ciudadanos de la sociedad civil para que en junta, el día de los comicios, reciban y cuenten los votos de todos y cada uno de los panameños para luego proclamar a los ganadores. Es esa sociedad civil
sin cuyo ejemplar anhelo democrático, las elecciones panameñas no hubieran alcanzado la credibilidad con que se distinguen hoy en el escenario electoral mundial. No tengo dudas sobre el destino triunfal de la democracia en nuestra patria. Ha sobrevivido feudalismos, caudillismos y dictaduras, ideologías de todas clases y hasta autocracias. Sobrevivirá también al juego vivo del uso de los recursos del Estado de un gobierno en campaña, el abuso del dinero bien o mal habido, al clientelismo insolente y rampante de algunos políticos y a la depravación de las campañas sucias. Aún en medio de estas mortificaciones y en paralelo a todos estos ensayos, los tecnólogos siguen proponiendo audaces herramientas que hacen las cosas más fáciles para la sobrevivencia de la especie. Lo que me pregunto es, para resolver la paradoja, si uno y otra, humanismo y tecnología, marchan en consonante velocidad, o mejor aún, si van en la misma dirección. Muchas gracias. Con estas interesantes palabras del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Panamá, damos por culminado el acto inaugural y presentación del proyecto Cuida tu Voto, no sin antes agradecerles en nombre del Centro Internacional de Periodistas, Conectas y el Centro Latinoamericano de Periodismo su asistencia.